Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por participar de Aula 9. Vamos a comenzar con un curso que está en el marco del IFAC, que es el Instituto de Formación, Actualización y Capacitación, que tiene el Distrito 9. La función de la creación de este instituto fue justamente lo que dicen sus siglas: actualizar, capacitar y formar a los colegas, pero siempre con la mirada local y territorial de nuestro distrito. Por eso siempre están dictados por colegas que son, digamos, de nuestras ciudades, de nuestra zona, porque siempre creemos que aunque sean cursos duros como este de gas, siempre hay una impronta que tiene que ver con lo local, por los materiales, por cómo se utiliza, por las características de la mano de obra, por las certificaciones y las habilitaciones. Siempre hay un pequeño margen que tiene que ver con lo local. Así que en esta oportunidad el curso lo va a dictar el colega Juan Alberto Figueroa. Juan es un colega que es experto en estas temáticas y nos va a brindar los 8 módulos de este curso de instalación de gas. Yo, antes de dejarlos con él, les quiero comentar que este curso va a tener una certificación de asistencia que va a tener que ver con asistir por lo menos a 6 de los 8 módulos, y con Juan estábamos conversando recién que también vamos a solicitar la presentación de un pequeño trabajo práctico muy sencillo, que digamos entre la asistencia y este pequeño trabajo van a obtener la certificación de haber participado del curso. Finalmente les digo, la manera de tomar asistencia es tomar una fotografía los últimos 10 minutos de la gente que está presente. Entonces les pido que con tranquilidad, durante el desarrollo del curso, pongan su nombre completo o pongan la matrícula. Y ese va a ser el dato que vamos a tomar para certificar que asistieron a este módulo. Así que bueno, los dejo con Juan y gracias por participar nuevamente. Bueno, gracias Diego, te agradezco. Bueno, les decía, bueno, le agradecía a Diego y les decía que les agradezco a todos que participen de esta capacitación. Me parece que es importante que nos capacitemos en forma continua como profesionales en cada una de las áreas. Como decía Diego, más allá que sea un área dura de la profesión, también es importante y es una de las incumbencias que nosotros tenemos como arquitectos, que tiene una gran responsabilidad. Ustedes habrán visto que el tema de gas es tan riesgoso en lo que tiene que ver con las pérdidas de gas en sí, como lo que tiene que ver con el monóxido de carbono. Lamentablemente, año a año, sobre todo en invierno, hay muchos accidentes y lamentablemente hay muertes. Entonces, lo que tiene que ver con instalaciones de gas, nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de ser lo más meticulosos y lo más cuidadosos posible, porque yo siempre digo, nosotros tenemos en una instalación de agua una pérdida y vamos a encontrar una mancha de humedad en la pared. Bueno, con el gas no va a pasar eso, con el gas va a ser algo mucho más grave. Entonces, es un tema delicado que amerita tomarlo con responsabilidad y con seriedad. Así que bueno, me alegra que haya tantos colegas que participen de esta capacitación. Le voy a compartir pantalla. Bueno, como decía Diego, este es un curso de un primer nivel que va a estar orientado a viviendas unifuncionales, ¿sí? Una vivienda familiar. La idea es que en un segundo nivel podamos trabajar ya con multifamiliar, lo que tiene que ver con edificio en propiedad horizontal, y algo un poquito más complejo. Pero este primer nivel como un introductorio, y trabajando en una vivienda unifamiliar. La idea era, o es armarlo en 8 módulos. Quizás hagamos algún ajuste. Recién Diego comentaba la posibilidad de hacer un pequeño trabajo. En realidad ese trabajo lo charlábamos con Diego recién, más pensado para ustedes, en el sentido que puedan hacer un pequeño cálculo de instalación de una vivienda, porque de ahí va a surgir algunas dudas, ¿sí? Si nosotros desarrollamos el curso y ustedes se van con lo que yo les cuento y no tienen alguna experiencia mínima, van a encontrarse con alguna problemática o alguna duda cuando hagan un cálculo. Entonces, queremos hacerlo dentro del curso, un pequeño cálculo en alguno de los módulos que después lo vamos a establecer, para que si surge alguna duda, podamos verlo dentro del curso,
y se vayan con el conocimiento un poquito más llevado a la práctica, si se quiere. Bien, el primer módulo, que es el que vamos a ver hoy, es bastante básico y vamos a tratar lo que son las generalidades en lo que tiene que ver con instalaciones de gas, y sobre el final del PowerPoint vamos a ver algo de medidores. El módulo 2 ya entramos en lo que es cañería interna, vamos a ver dentro de las generalidades varias definiciones, incluso la cañería interna, y vamos a ver lo que es las pruebas que se deben hacer en la cañería para asegurarnos que haya estanqueidad y que tenga buen funcionamiento. El módulo 3 vamos a ver el diseño de una instalación y los artefactos que componen la instalación, que están conectados a nuestra cañería interna. El módulo 4 vamos a ver específicamente el cálculo de cañería. El cálculo de cañería tiene un método muy específico, que lo vamos a ver en este módulo, pero es un método de cálculo específico de las instalaciones de gas. El módulo 5 vamos a ver la instalación de artefactos, todas las particularidades y toda la normativa que tiene que ver con cómo deben ir instalados. El módulo 6, en lo que refiere a evacuación de productos de combustión, vamos a ver ahora en este primer módulo lo que es una combustión, cómo es la evacuación de esos productos de combustión, que tiene que ver con lo que hablamos hace un ratito, que es el monóxido de carbono, ¿verdad? Nosotros debemos asegurarnos, por eso en la reglamentación, que ahora vamos a ver cuál es, hay un capítulo exclusivo que trata de la evacuación de productos de combustión, por la importancia que tiene asegurarnos que ese monóxido de carbono y esos gases residuos de la combustión sean llevados a través de un conducto al exterior de nuestra vivienda. Vamos a ver en el módulo 7 lo que es el legajo, la parte del legajo, el armado del legajo, toda la parte administrativa, en lo que tiene que ver con la presentación en la prestadora de servicio, que en nuestro caso acá en este distrito es Camusi. Allí es donde nosotros debemos tramitar toda la parte administrativa y son quienes nos van a aprobar el proyecto, nos van a hacer las inspecciones correspondientes en los distintos momentos de la obra y los que finalmente nos van a colocar el servicio para terminar con la parte última de lo que es una instalación de gas. Y el módulo 8, bueno, un poco referido a lo que decíamos recién, que tiene que ver con las inspecciones correspondientes a los distintos momentos de la obra. Dentro de este formato que estamos viendo, quizás hagamos algún pequeño ajuste para poder tener esa clase en la que les decía que podamos ver y rever ese trabajo que ustedes van a hacer y ahí poder evacuarle las dudas que surjan cuando hagan el trabajo práctico, como para que ustedes se vayan con ese trabajo visto y corregido y con las dudas evacuadas, como para que les quede ese tema que quizás es el que es un poquito más complicado, no tengan ningún inconveniente. Bien, bien. Lo primero que debemos saber es que existe un organismo estatal, nacional, que se denomina ENARGAS. Es una sigla que quiere decir Ente Nacional Regulador del Gas, y es justamente la autoridad estatal, nacional, que regula todo lo referido con las instalaciones de gas. Cuando nosotros hagamos una instalación, todo lo que nosotros utilicemos va a estar aprobado por alguna entidad que tiene el aval de ENARGAS para poder tener la inspección correspondiente y que esté ajustado a la norma, ya sea en la cañería, las piezas, los artefactos, la rejilla de ventilación, el regulador que va en la planta de regulación. ¿Sí? Todos los elementos que componen la instalación tienen que estar aprobados por alguna entidad que tenga relación, que esté habilitada por ENARGAS, que es el ente que regula a nivel nacional
todo lo que tiene que ver con instalaciones de gas. Dentro de lo que es la función específica nuestra, como en el caso de instaladores, vamos a ajustarnos a una norma que es la NAC 200. NAC es también una sigla que significa Norma Argentina de Gas, y hay muchas NAC. Nosotros, lo que tiene que ver con instalaciones domiciliarias, es la NAC 200, pero vamos a ir viendo después algunas, al menos mencionándolas, quizás no la veamos en profundidad como vamos a ver esta, pero sí que sepan que hay muchas NAC y cada una de ellas está orientada a algo específico. Hay una NAC para que los fabricantes de artefactos puedan ajustarse a la norma cuando fabrican un calefactor, cuando fabrican un termotanque. Hay una NAC específica para la fabricación de las rejillas de ventilación. Para cada elemento que compone una instalación de gas, hay una NAC específica, creo que es la 210, que trata todo lo que tiene que ver con la cañería de termofusión, que es un tema que vamos a ver en algunos de los módulos, ¿sí? Entonces está todo reglamentado, todo tenemos la forma de poder ajustarnos a norma consultando la normativa correspondiente. En nuestro caso específico, como les decía, vamos a trabajar con la NAC 200. Dentro de ella hay capítulos que tienen que ver un poco con también los módulos que estuvimos viendo hace un ratito. En el primer capítulo hay definiciones, generalidades, que es un poco lo que vamos a ver hoy, pero bueno, después en los otros capítulos de la NAC, hay un capítulo que trata exclusivamente sobre medidores, otro que trata sobre cañería interna, otro sobre artefactos y la instalación de los mismos, otro que trata sobre el producto de la combustión y cómo se llevan al exterior a través de los conductos esos gases residuos. Quiere decir que en cada capítulo vamos a tener un tema específico, y dentro de ese capítulo desarrolló todo lo que la normativa con la cual nosotros tenemos que manejarnos para ajustarnos a norma y no tener ningún inconveniente, básicamente en la seguridad, en lo que tiene que ver con la instalación, y en segunda instancia en lo que tiene que ver con las inspecciones. Porque cuando nosotros tengamos la inspección parcial, la inspección final, el inspector que viene a tomar vista de lo que nosotros hicimos se va a manejar con esta norma, ¿sí? Es la misma norma que usamos nosotros, la que usan ellos. Entonces nosotros, esto es para el instalador gasista, es como la Biblia, porque nosotros nos ajustamos a esto y seguramente no vamos a tener ningún inconveniente en ninguna de las inspecciones, pero debemos ser rigurosos con la aplicación de esta norma. Bien, esta normativa que les decía se denomina NAC 200, es una normativa muy vieja en el tiempo, tiene casi 40 años, del año 1982. Es la que está vigente al día de hoy. En realidad ha habido intentos de lo que se llama actualización de la normativa. Ven acá en esta imagen, por ejemplo, dice en discusión pública hasta una fecha determinada. Bueno, esto quiere decir que a través de los años, hubo una en el 2008, otra en el 2011, otra en el 2015, la última fue en el 2019. No sé si ha habido otras, pero bueno, esas son las que conozco. Incluso en el Colegio de Arquitectos hemos tratado y hemos estudiado algunas de estas, que me parece que es importante porque una norma no puede tener tantos años y debe ajustarse al avance de la tecnología y de los materiales nuevos que van surgiendo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, lamentablemente no, por alguna circunstancia no se ha podido llegar a buen término en ninguno de los casos que mencionábamos, y ha quedado vigente la del año 1982, que hoy es con la que debemos manejarnos. Ahí van a encontrar algunas cosas, por ejemplo, mencionan en algún capítulo el caño de hierro negro o el caño embreado. Bueno, son cañerías que se usaban hace muchos años y que ya hace décadas que
que no están habilitados para usar como tal. Entonces, bueno, algunas cositas de ahí, de lo que es esa normativa, ya están como fuera de norma, digamos, ¿sí? Obviamente hay algunas normativas que ajustan los contenidos y actualizan alguna parte específica de la norma, pero en sí la normativa vigente es esta del año 1982. Bien, en este capítulo primero vamos a ver el alcance de esta norma, vamos a ver lo que refiere a los tipos de instaladores y después vamos a ver algunas definiciones que nos van a servir para después poder avanzar en los demás módulos, porque hay conceptos que debemos conocer para después comprender lo que viene. Bien, el alcance dice, esta reglamentación prescribe los requerimientos mínimos para la instalación de medidores, equipos individuales o colectivos de gas envasado, prolongaciones domiciliarias, cañerías internas, instalaciones de artefactos y evacuación de productos de combustión en instalaciones domiciliarias. Esta norma cubre también las reparaciones o modificaciones de las instalaciones domiciliarias, lo mismo que el agregado de artefactos o su reemplazo. Bien, vamos a ir por partes. Dice, prescribe los requerimientos mínimos para la instalación de medidores, equipos individuales o colectivos de gas envasado. Bien, hoy en esta norma hay un capítulo específico que refiere a lo que es el gas envasado, ¿sí? Lo que nosotros alguna vez habrán visto, una instalación o artefactos abastecidos o conectados a garrafas o tubos o chanchas. Bueno, eso es lo que, ahora lo vamos a ver más adelante, pero es lo que se refiere a gas envasado. Bueno, eso ya la prestadora de servicio no requiere de presentación de documentación. No exigen, cuando uno hace una instalación de gas envasado, que yo presente la documentación. Pero hay una salvedad que no está escrita en la norma, pero yo les voy a explicar el problema con el que se pueden llegar a encontrar. Cuando veamos el tema de inspecciones, lo vamos a desarrollar más en profundidad, pero quiero contarles que básicamente vamos a tener dos inspecciones, lo que se llama una inspección parcial y una inspección final. La inspección parcial, el inspector va a tomar vista de la cañería y de las protecciones donde está lastimada la cañería, o en el caso de termofusión, algunos conceptos y algunos indicadores básicos de que esas fusiones fueron bien hechas. Eso lo vamos a ver en profundidad, pero bueno, lo que quiero decirles es que el inspector va a tomar vista de algunos temas que tienen que ver específicamente con la cañería, con lo cual, cuando yo pido la inspección parcial, el inspector me va a dar un turno, va a ir, y yo voy a tener que tener la cañería descubierta. Voy a poder amurarla punteando en lugares donde no tenga la fecha de vencimiento o los datos de la cañería, ¿sí? Entonces, el inspector lo que va a hacer es específicamente verificar temas técnicos del armado de la cañería. Si yo hago una cañería para gas envasado y no presento nada y tapo esa cañería y avanzo con la obra, el día que pase el servicio de gas natural por el de gas de red, por la zona, y yo quiera pedir la conexión, me van a exigir esa inspección parcial, y yo no la voy a tener. Entonces lo que voy a tener que hacer es romper en algunos lugares para que hagan cateos, o descubrir la cañería, o hacer una cañería nueva. ¿Sí? Va a suceder eso. Entonces, el consejo es, cuando yo hago esa instalación, por más que sea para gas envasado, yo presento la documentación correspondiente y pido la parcial. Pido la parcial, y eso es un documento que a mí me va a quedar para cuando yo, el día que pase el gas, la red de gas, lo que es el gas natural, y mi comitente quiera pedir la conexión, yo con ese documento voy a tener ya en mi poder el resultado de esa inspección parcial. Y voy a pedir la inspección final, ¿sí? Ese es un tema importante, porque si no, como les decía, les van a hacer descubrir la cañería, o van a tener que hacer una cañería nueva. ¿Por qué? Porque Camusi le va a decir, está bien, yo hago la inspección final y le conecto el servicio, pero ninguno de nuestros inspectores vio cómo está hecha la cañería.
si está bien hecha, si están bien las uniones, si están bien las protecciones donde la pintura epoxi del caño, si es el caso de cañería rígida por caño epoxi, está con la protección correspondiente, ¿sí? Todo lo que vamos a ver en el capítulo de cañería interna tiene todo una serie de normativas que yo debo cumplir. Si el inspector no la vio, lo que me va a pedir es que la descubra y yo voy a tener que romper una casa que está terminada. Entonces, si yo tomo esa precaución de pedir esa inspección parcial, por más que no la necesite porque es gas envasado, ese documento lo guardo y el día que se pida que pase la red de gas natural por la zona y mi comitente quiera pedir la conexión al servicio, ese documento me va a servir para poder pedir la inspección final. Bien. Después habla de prolongaciones domiciliarias. La prolongación domiciliaria tiene más que ver con la cañería que va hasta lo que es la batería de medidores. Así que esto lo vamos a ver en el segundo nivel del curso porque está orientado específicamente a lo que es vivienda multifamiliar. Cañería interna, obviamente después vamos a ver bien la definición, pero es la cañería, todo el desarrollo de la cañería que está dentro de nuestra vivienda, desde el medidor hacia adentro. La instalación de artefactos, la evacuación de productos de combustión, como hablábamos anteriormente. Y en este último punto que dice esta norma cubre también las reparaciones o modificaciones de las instalaciones domiciliarias, lo mismo que el agregado de artefactos a su reemplazo, tiene que ver con algo que la verdad que en la realidad muchas veces no se hace, que es hacer una presentación cuando yo hago una modificación, cuando hago una ampliación o alguna reparación de la instalación, o simplemente hago el cambio de un artefacto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con gas es bastante meticuloso. Y la norma exige, después vamos a ver por qué, que incluso yo cuando cambio un artefacto, también haga la presentación. En alguna parte de la documentación que ustedes tengan que presentar, van a figurar algunos datos técnicos, que después los vamos a ver, de cada uno de los artefactos. Quiere decir que cuando el inspector venga a hacer la inspección correspondiente, va a venir con la documentación y va a tener que haber un correlato entre lo que yo volqué en la documentación y los datos de esos artefactos. Con lo cual, en el legajo que va a quedar en la prestadora de servicio, que es Camusi, va a quedar asentado qué tipo y qué marca y qué características y qué datos tiene cada uno de los artefactos. Con lo cual, si yo reemplazo en algún momento un artefacto, debería hacer la presentación correspondiente. Va a pasar que el cliente va a comprar una cocina y la quiere cambiar y va a decir, no, yo quiero que venga, mandame el gasista, que la cambie y quiero algo rápido, no quiero. Bueno, puede pasar eso. Lo correcto sería hacer la presentación correspondiente y que quede asentado en el legajo, en la prestadora de servicio, ese reemplazo y los datos del nuevo artefacto. Bueno, acá en lo que tiene que ver con instaladores, la NAC 200 dice: toda instalación domiciliaria para el consumo de gas natural o licuado deberá ser ejecutada, reparada o modificada por instalador matriculado por Energas. ¿Sí? Ahora vamos a ver las categorías, pero bueno, ustedes con su carnet de arquitectos y le van a pedir que estén activos, o sea, le van a pedir el pago de su matrícula en el colegio, van a poder en la parte administrativa de Camusi matricularse. Y con eso van a poder firmar lo que son las instalaciones de gas, sean propias de ustedes o no. Porque el colegio les va a avisar los planos correspondientes a instalaciones de gas porque están dentro de su legajo y ustedes están haciendo proyecto de dirección y dirección por contratos o la tarea que corresponda, pero Camusi les va a exigir que estén matriculados para que ustedes puedan pasar esa documentación por la prestadora de servicio. Esto que habla de instaladores que deben ser quienes llevan adelante una instalación o todo lo que tiene que ver con gas,
ha llegado al punto tal que las empresas de artefactos, para mantener la garantía de un artefacto, exigen que la colocación la haga un matriculado. Lo cual está bien, porque estamos del lado de la seguridad. Muchas veces, sobre todo en los edificios, sucede que quizás el encargado del edificio se ofrece para colocarlo. Bueno, lo ideal es que, o lo correcto, es que incluso un artefacto sea colocado por un matriculado, que es quien conoce la forma correcta de colocarlo, la forma correcta de colocar la salida de los gases de producto de la combustión, y todo lo que tiene que ver con un artefacto, que también es uno de los temas que vamos a ver en uno de los módulos. Bien, tenemos 3 categorías. La primera categoría es la que se otorga a los arquitectos, los ingenieros y los técnicos de escuelas secundarias técnicas, que en su diseño curricular y su proyecto formativo tienen materias que tienen que ver con la mecánica de fluidos, ¿sí? En nuestro caso son los maestros mayores de obras y también los técnicos electromecánicos. Los técnicos electromecánicos también tienen incumbencia para firmar y llevar adelante instalaciones de gas. Así que bueno, nosotros estaríamos incluidos como arquitectos en matriculado de primera categoría, que como les decía, simplemente con con nuestro título, con nuestro carnet de arquitecto y con un documento que es el pago de la matrícula que acredite que que somos profesionales activos, nos van a matricular sin ningún examen previo ni nada de eso. Esto tenemos una limitante que surgió hace unos años, que son los artefactos de 150.000 kilocalorías o más. Esto obviamente se refiere a calderas muy grandes que puede haber en instituciones educativas o instituciones que tengan mucha superficie y que requieran de una caldera de este tipo. Calculen que, por ejemplo, un calefactor los más grandes tienen 5.000, 6.000 kilocalorías y estamos hablando de 150.000. O sea, son casos muy específicos y muy puntuales estos. En ese caso vamos a tener que acudir a un matriculado en combustión. Esto es un curso que se dicta en Buenos Aires, que es bastante caro, pero bueno, como les decía, son casos puntuales. Así que si en algún momento se les presenta, bueno, van a tener que recurrir a un técnico en combustión, que sea el que le firme esa parte de la instalación. Después tenemos el matriculado de segunda categoría, que tiene una incumbencia un poco menor, que puede realizar instalaciones de domicilio, comerciales, industriales. Tiene una limitante en 50.000 kilocalorías en lo que es artefactos. Y estos son los cursos que se dictan en las escuelas de formación profesional, y este es el título que obtienen luego de cursar 2 años. Cuando cursan el primer año, hay un título intermedio que es el matriculado de tercera categoría, que lo habilita para poder hacer solamente una instalación domiciliaria de una única vivienda por parcela y que no exceda en su consumo 5 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Su consumo quiere decir, yo tengo que, después lo vamos a ver también esto, sumar todos los artefactos que están en la instalación, y el consumo de esos artefactos no puede exceder los 5 metros. En realidad, una vivienda unifamiliar generalmente no lo excede, con lo cual, con este primer nivel, aquellos que no tienen los títulos que hablamos para primera categoría y quieren hacer este curso, con 1 año pueden comenzar a desarrollar. Bien, vamos a estar entonces en lo que son algunas definiciones. Vamos a ver lo que es la combustión, cómo es el proceso de la combustión, qué elementos componen la combustión. Vamos a ver los tipos y las características de los gases que podemos usar en una instalación domiciliaria. Vamos a ver lo que refiere a una instalación, cuáles son las partes componentes de la instalación, y vamos a ver lo que son
los artefactos, cómo es su funcionamiento y las partes. Esto lo vamos a ver por alguna generalidad. Después vamos a ver en algunos de los módulos bien en profundidad lo que son los artefactos, cómo se dividen de acuerdo a la forma de su funcionamiento. Bien, lo primero que vamos a ver es qué es una caloría. También se denomina kilocaloría y es la cantidad necesaria de calor para elevar 1 kilogramo masa de agua de 14,5 a 15,5 grados centígrados. Esto es una definición técnica. Este es un concepto que vamos a utilizar mucho porque los artefactos que nosotros vamos a utilizar nos van a... el dato que nosotros tenemos es las calorías que nos aportan al ambiente, ¿sí? A pesar de que nosotros después vamos a ver que en realidad el dato que nosotros necesitamos para poder llevar adelante el cálculo es el consumo, que es un concepto distinto, y vamos a ver cómo llegamos desde uno hasta el otro. Bien, como habíamos dicho antes, que vamos a ver el concepto de combustión. Combustión, dice, es una combinación con desprendimiento sensible de calor y luz del oxígeno del aire comburente con el hidrógeno y con el carbono que constituyen los elementos activos de los combustibles gaseosos y líquidos, que es el combustible. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando prendemos un artefacto, cuando prendemos el mechero de nuestra cocina, esa llama que se produce está generando una combustión que es producto de un combustible, que es el gas, ¿sí?, que sale por ese quemador, y del comburente, que es el oxígeno. Nosotros, para producir una combustión, necesitamos esos dos elementos, tanto el combustible como el comburente. Si nosotros pusiéramos un elemento con una llama en un tubo, en el vacío, se apagaría, porque no alcanza con solamente el gas. Necesitamos ese oxígeno del aire para que junto con el combustible genere la combustión. Esto va a generar un cono de llama, ¿sí? Como le decía recién, si tenemos ahí en el mechero de nuestra cocina, por ejemplo, por nombrar un artefacto, vamos a tener un cono de llama que se va a dividir en tres. Va a tener un cono interior, que es más bien incoloro, está formado por una mezcla de gas y aire que no ha alcanzado la temperatura de inflamación. Tenemos un cono intermedio que envuelve el cono interior, que es de color verde azulado, y tenemos el cono exterior, que son las partículas de carbono provenientes del cono intermedio, se calientan a una alta temperatura, se produce una incandescencia y se queman. La periferia de este cono luminoso es lo que se denomina como la combustión completa. Este es un tema importante que debemos tomar nota porque hace a la buena combustión del artefacto. ¿Sí? Para que el artefacto funcione correctamente, nosotros, uno de los indicadores que tenemos es el color de la llama. El color de la llama tiene que ser azul. ¿Sí? Ahí, como dice, el azul señala una correcta combustión de gas con la correspondiente combustión de oxígeno proporcional. Esta es la llama ideal. Quiere decir que tenemos un buen aporte de oxígeno que, junto con el gas que sale por el inyector, nos produce una llama de color azul que es la combustión correcta. Puede pasar que tengamos una llama de color amarillo. Ahí está indicando una combustión que tiene deficiencia de oxígeno, ¿sí? Nos está faltando oxígeno. Vamos a ver después también en los artefactos que nosotros tenemos dos tipos de aporte de oxígeno, después lo vamos a ver, pero bueno, para resolver esto, los artefactos tienen una regulación en lo que tiene que ver con el aporte de oxígeno, que cuando yo lo voy modificando, logro llegar de esa llama amarilla, que no es la correcta, hasta que, regulando el oxígeno, llegó la llama azul, que es la combustión correcta. Y después puede tener alguna llama verde, que tiene que ver con combustión de algunos metales, como el zinc, o el cobre o el bronce, que puede ser producto de elementos que han quedado ahí por algún
alguna limpieza con elementos que tengan en su composición estos metales, o puede ser que haya alguna llama color rojo que también indique presencia de partículas de óxido que vienen arrastradas por el gas dentro de la cañería. Pero bueno, básicamente lo importante es que yo pueda lograr que la llama sea de color azul para lograr una combustión correcta. Bueno, recién hablamos del aire y tenemos lo que se llama el aire primario para la combustión de gas, que es el aire que se introduce en el quemador y que se mezcla con el gas antes que salga por los orificios que tiene la cabeza del quemador, que es donde salen las llamas, ¿sí? Ese aire que es el que se mezcla con el gas y produce la combustión es lo que se denomina aire primario. El aire secundario es el que toma la llama para producir la combustión una vez que ya está produciéndose dentro de la cámara ese proceso. Bien, este es un concepto que, ¿se acuerdan que habíamos visto hace un ratito que hablábamos de las calorías? Nosotros, en realidad, cuando hagamos el cálculo, vamos a tener que hacer una conversión, de que después vamos a ver de qué manera se hace, porque lo que no vamos a necesitar nosotros para hacer el dimensionado de la cañería va a ser el consumo de los artefactos. Entonces, el consumo es el caudal de gas que utiliza el quemador en unidad de tiempo. Entonces, el gas, que se mide en metros cúbicos, el consumo va a ser la cantidad de metros cúbicos en unidad de tiempo, que lo medimos en horas, y ese va a ser el dato que nosotros vamos a tener o necesitar de cada artefacto. ¿Cuántos metros cúbicos por hora consume ese artefacto? Y esto va a tener que ver, después lo vamos a ver ahora más adelante, con qué tipo de gas utilizamos. ¿Sí? Esa va a ser la variable. Bueno, esto es un concepto que ustedes como arquitectos lo han visto muchas veces en la facultad, el concepto de presión, que es la fuerza que se ejerce por unidad de superficie. ¿Sí? Nosotros tenemos tantos kilos por centímetros cuadrados. Es el concepto bastante básico e importante porque tiene que ver con los distintos tipos de presión que vamos a tener en el gas. No se olviden que los gases son compresibles y eso va a permitir que tengan distintas presiones dentro de la cañería. Entonces va a suceder que vamos a tener gas a baja presión, gas a baja presión, a media presión o alta presión. El gas a baja presión va a estar en un rango de entre los 16 y 20 gramos, o 0,16 y 0,20 kilos por centímetros cuadrados, y este va a ser el rango que nosotros vamos a tener dentro de la vivienda, o sea, en lo que es la cañería interna. La cañería interna va a tener un rango de presión de entre 16 y 20 gramos. El gas a media presión va a tener un rango entre 0,5 y 2 kilos por centímetro cuadrado, y todo lo que esté por encima de 2 kilos por centímetro cuadrado va a ser gas a alta presión. Generalmente media presión es lo que vamos a encontrar en lo que es la red de gas. ¿Sí? Como todo servicio, va, digamos, de mayor a menor. ¿Sí? Yo, fuera de lo que es la vivienda y en lo que compone la red de gas, voy a tener una presión media para poder abastecer el sector que corresponda, y dentro de cada vivienda obviamente voy a tener una presión menor para que justamente pueda llegar la misma presión a todos los usuarios. Los gases que vamos a utilizar son el gas natural, que es el gas que viene por la red de gas, ¿sí? Y en el caso que no haya red, bueno, tendremos que usar gas licuado de petróleo, que como se ve ahí en la imagen son los que se abastecen a través de garrafas, de los tubos,
o como hemos dicho antes, de lo que conocemos como la chancha. Entonces tenemos el gas natural, que es el gas que se extrae debajo de la superficie terrestre, en lo que se denominan las bolsas de gas. Ese sería el gas que se utiliza en las redes, el gas natural. Y el gas envasado, el que decíamos que se puede utilizar en lo que son garrafas y tubos, es lo que se denomina gas licuado de petróleo. El licuado de petróleo porque es un derivado del petróleo. Cuando se hace la refinación del petróleo, uno de los elementos que se obtiene es el gas licuado de petróleo, que es ahora vamos a ver los valores, pero es un gas que tiene un aporte calorífico mucho mayor que el del gas natural. Hay un grafiquito que muestra las bolsas de gas. Y en el caso de la extracción de petróleo, esto va a una refinación y entre otras cosas se obtiene el gas derivado de petróleo o gas licuado, y luego se transporta de distintas maneras. Bien, el gas licuado, que es el gas envasado, como dijimos recién, está compuesto básicamente por propano y butano y tiene un poder calorífico de 22.400 calorías o kilocalorías por metro cúbico. Es decir, cada metro cúbico de gas que yo tengo me va a aportar, a través del artefacto que yo esté utilizando, un poder calorífico de 22.400 kilocalorías. Como dijimos, este es un derivado del petróleo, y bueno, ya dijimos, se distribuye en garrafas o en cilindros. Este gas tiene una densidad de 1,52. Quiere decir que es más pesado que el aire. Con lo cual, ya se le va a presentar en un caso muy rara vez, pero por ejemplo, no le van a permitir que puedan usar algún artefacto alimentado por este gas en algún ambiente que esté bajo cota de parcela. Porque si este gas es más pesado que el aire y hay alguna pérdida, no va a poder salir. Por ejemplo, si yo tuviera una cochera que está a bajo nivel, bueno, no voy a poder tener un calefactor que está alimentado con gas envasado. Y el gas natural es una mezcla de hidrocarburos con predominio de metano y en menor proporción tiene etano, propano y butano. El gas natural, como dijimos, sale de lo que son las bolsas de gas que están bajo la superficie terrestre y a través de conductos se va trasladando, ¿sí? Lo que se denominan gasoductos. Tiene estaciones compresoras que, como dijimos, el gas que es compresible lo van comprimiendo hasta que llega a plantas reguladoras de presión y las redes de distribución de media presión, que son las que hablábamos recién, están debajo, básicamente van debajo de las veredas, ¿sí? Todo lo que es la cañería de red de gas natural. Bien, acá tenemos dos conceptos también que tenemos que tener en cuenta. Uno refiere a la densidad, que es la relación entre el peso de un volumen de gas y el mismo volumen de aire, y el poder calorífico, que es la cantidad de kilocalorías que podemos obtener al realizar la combustión de una masa de gas a presión y temperatura constante. Esto quiere decir qué poder calorífico nos va a aportar un artefacto al ambiente, ya sea por convección o por efecto de su quemador. Y esto va a tener que ver con este cuadrito que tenemos acá. Entonces, el gas natural, ¿sí? Que es el que dijimos viene por las redes,
su componente principal es el metano, tiene una densidad, es volátil porque tiene una densidad menor a 1, 0,62, y tiene un poder calorífico de 9.300 kilocalorías por metro cúbico. El gas licuado de petróleo, que es el gas envasado, tiene su componente principal como el propano. Recuerda que habíamos visto que es más pesado que el aire, tiene 1,52 de densidad, y fíjese que tiene un poder calorífico de 22.400 kilocalorías por metro cúbico. Con lo cual, si nosotros comparamos, un metro cúbico de gas envasado tiene más del doble de aporte calorífico que el gas natural. ¿Sí? Es un gas que tiene un aporte calorífico mucho mayor, más del doble, que el del gas natural envasado, que viene por redes. Bueno, este es cuando hablábamos recién de lo que es el gas por redes, el gas natural, viene por estas cañerías que, como dijimos, están por debajo generalmente de las veredas, con una tapada determinada que la prestadora de servicio tiene registrada cuál es la cota a la que está ese caño, porque lo que tiene que ver con la conexión específica del servicio la hacen ellos. Ahora vamos a ver. Pero bueno, esto se denomina cañería mayor, y es la cañería ubicada en la vía pública, destinada a la distribución del gas, y a la cual se conectan los servicios domiciliarios. Acá se ve un pequeño grafiquito, ¿sí? Donde está la cañería mayor, y sale una cañería de menor diámetro que llega a lo que sería el gabinete, o lo que sería lo que se denomina la planta de regulación, que ahora después vamos a ver cómo se compone. Este elemento va conectado al caño mayor cuando se conecta a lo que se dice el servicio, y esa es una labor que genera, que lleva adelante o que realiza la prestadora de servicio o alguna empresa subcontratada por ellos. Nosotros ahí no tenemos ninguna injerencia, ni ninguna función. Bien, este es el elemento que se utiliza, se llama accesorio de transición, o muy conocido como dobla. Es este elemento que se ve acá, que es como una manguera. Ahora vienen de polietileno, porque muchos de las cañerías mayor que están en la red de gas son de polietileno, y lo que hacen es unirla por electrofusión, que es un sistema similar al de termofusión que vamos a ver para las cañerías de instalaciones de cañería interna, pero con una fusora distinta. Entonces, este elemento, que es este que vimos acá, ¿sí? Va fusionado o va soldado, antiguamente cuando era todo hierro, al caño mayor, y este extremo va a ir dentro de nuestro gabinete, de lo que se llama la planta de regulación, con esta llave de paso, que va a ser la que va a cortar o habilitar el servicio. Acá, en lo que es la NAC 200, lo define como servicio domiciliario al tramo de tubería y accesorios comprendidos entre la red de distribución y la válvula de bloqueo del servicio instalada en la línea municipal. ¿Sí? Porque esto generalmente va en el gabinete que está sobre la línea municipal. Ahí tengan en cuenta que hasta esa llave va a llegar generalmente media presión, ¿sí? Porque todavía estamos con la presión que viene de la red de gas natural. Bueno, acá se ve un gráfico de lo que es una dobla conectada al caño mayor, ¿sí? Esto va todo obviamente debajo de tierra, y va a salir dentro de lo que es la planta de regulación, en esta pieza que tiene, que se ve de chapa, bueno, acá es de polietileno, no sé si alcanzan a verla, que es como una pieza de apoyo,
y acá va enroscada la llave de paso. Eso es solamente lo que vamos a ver dentro del gabinete. Esa pieza, la terminación de la dobla y la llave de paso. Bueno, justamente lo que mencionábamos, la llave de paso, la llave para artefactos, o sea, los artefactos que nosotros tenemos dentro de la vivienda, en la instalación, son llaves aprobadas para una presión de 1 kilo por centímetro cuadrado. Recuerden que nosotros habíamos dicho que la presión que vamos a tener dentro de lo que es la cañería interna, o sea, dentro de nuestra vivienda, estaba en el rango de los 16 a 20 gramos. ¿Sí? En cambio, la llave férica que corta el servicio, o sea, la que está en la planta de regulación, la que vimos recién, conectada a la dobla, es una llave distinta. Es una llave que está aprobada para una presión de 4 kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque en ese caso, como veíamos antes, ¿sí? Nosotros acá, en lo que es en la cañería mayor, tenemos media presión. Podemos tener medio kilo, 2 kilos. Entonces, el gas que viene acá con esa presión y pasa por la dobla, va a llegar hasta esa llave de corte de servicio con esa misma presión. Con lo cual necesitamos una llave que tenga estas características. Una llave específica para esa función que tiene y es aprobada para soportar una presión de 4 kilos por centímetro cuadrado. Estas son algunas imágenes. Esta, por ejemplo, es la que les decía. Esta es una llave de corte de servicio que está aprobada para 4 kilos por centímetro cuadrado. Esta, en cambio, es una llave, ustedes a lo mejor la tienen más vista, es una llave de artefacto, que soporta hasta 1 kilo, porque son las que se utilizan para el corte del suministro a un artefacto. Esto después lo vamos a ver, pero en la instalación, en lo que es instalación de gas, a diferencia de otras instalaciones, cada artefacto indefectiblemente tiene que tener su llave de corte. No puedo tener una llave que corte el servicio de más de un artefacto. No puedo tener una llave que corte un calefactor y la cocina. No. La instalación tiene que estar diseñada de manera tal que tenga cada artefacto su llave de corte. Vamos a ver después también la importancia que estén a la vista y a mano y cerca del artefacto. Cosa que si hay algún desperfecto o alguna urgencia, yo rápidamente pueda cortar el servicio de gas de ese artefacto. Ya, después lo vamos a ver, pero hay un caso muy puntual que, por ejemplo, quizás han visto en algún lugar, yo el termotanque puedo tenerlo dentro de mi casa, en el lavadero o en la cocina, sobre la mesada, pero muchas veces también se acostumbra, por un tema de espacio, a ponerlo en algún sector del patio, en un gabinete de material incombustible, ¿no? De mampostería, dentro de ese gabinete, con una puerta cerrada, con un candado, con un cerrojo, de alguna manera para protegerlo. Bueno, en ese caso, por ejemplo, la llave de paso, llave de corte, tiene que ir del lado de afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en algún momento hay algún inconveniente con ese artefacto, y yo tengo ahí un candado, un cerrojo, una cerradura, lo que sea, y no encuentro en ese momento de urgencia la llave para poder abrir esa puerta, puede ocurrir una desgracia. Entonces, esa llave de paso va a tener que ir indefectiblemente sobre la mampostería del lado de afuera del gabinete. Cosa que si yo me encuentro con algún inconveniente de mal funcionamiento de ese artefacto, o que se prendió fuego, o algo que sucedió, yo rápidamente del lado de afuera corto el suministro de ese artefacto y ahí resuelvo rápidamente el problema. Esta llave, bueno, ahí como se ve, tiene una campana redonda. Son las que se usan generalmente para la cocina o para
el calefón o termotanque, porque esto es lo que va, bueno, obviamente dentro de la pared, y la campana esta va apoyada sobre el cerámico. Las otras que se utilizan para los calefactores, que van sobre el revoque, digamos, tienen una campana mucho más chiquita y más como un pequeño cilindro, ¿sí? Esta específicamente es la que se utiliza para colocar sobre cerámico. Bien, esta llave, que se denomina válvula esférica tipo candado, es un accesorio constituido por un cuerpo y un obturador esférico. Permite el bloqueo total del paso del fluido mediante un giro de 90 grados del obturador. El cuerpo dispone de los medios de conexión a las cañerías y sistema de precintado de la palanca en la posición de válvula cerrada. Esta es una llave específica que se utiliza para viviendas multifamiliares. Y se utiliza para viviendas multifamiliares para el servicio individual de cada una de ellas. Entonces, cuando la prestadora de servicio tiene que cortarle el servicio a un cliente por alguna situación, lo que hace es cerrar esta llave, y acá tiene una orejita. Cuando esto bajo a esta posición, en esta orejita le ponen un precinto, entonces esta llave queda cerrada y precintada, no se puede abrir. Entonces lo que hace la prestadora de servicio es cortar el servicio a esa unidad funcional. Obviamente no, salvo que haya un problema con los montantes o con algo más grave que implique cortar el servicio a todo el edificio. Si es algo específico de esa unidad habitacional, de esa unidad funcional, con esta llave corto el servicio de esa unidad específica, ¿sí? Esto lo vamos a ver también en el segundo nivel del curso, porque es para vivienda multifamiliar. Bueno, y acá llegamos a lo que habíamos denominado como cañería interna, que es lo que nosotros vamos a dimensionar, ¿sí? La definición habla de que instalación interna son los tramos de cañería de la línea municipal comprendido entre 0,20 metros fuera de la misma, o después de la válvula de los cilindros de gas envasados hasta los artefactos. Básicamente lo que quiere decir es que luego de el medidor, ahora vamos a ver después alguna imagen, nosotros tenemos el caño mayor, la dobla, vamos a ver ahora qué, pero tenemos previamente al medidor un regulador, que es el que me va a llevar la presión del gas al rango que yo necesito. El medidor, que es el que va a tomar lectura del consumo, y en la salida del medidor va a haber una pieza que ahora podemos saber cómo se denomina, y luego de esa pieza ya viene la cañería. Bueno, eso es la cañería interna. A partir de ahí comienza la cañería interna, que es la que va hasta los artefactos, ¿sí? Y ya está hasta el último artefacto. Esa es la cañería interna, eso es lo que nosotros vamos a tener como responsabilidad, toda esos tramos de cañería, y obviamente la colocación también de los artefactos y la salida de los gases. Esa, digamos, es la parte que nos va a corresponder a nuestra responsabilidad como instaladores. Bien, este es el elemento que les comentaba recién, es el regulador de presión de gas, que en este grafiquito sería el que está acá. Quiere decir que yo tengo el caño mayor, la dobla, por acá va a andar la llave de corte que hablamos hoy, ¿sí? La aprobada para 4 kilos, va a venir luego el regulador y luego el medidor, y luego lo que es la cañería interna, ¿sí? En ese orden iría armado nuestra instalación. Entonces, la NAC 200 define al regulador de presión de gas como el dispositivo para controlar y mantener uniforme el suministro de presión de gas a un artefacto o instalación. Esto quiere decir que este dispositivo lo que va a permitir es llevar el gas a la cañería interna con un rango
que es el que nosotros debemos tener, que es entre 16 y 20 gramos, de manera uniforme. ¿Sí? Acá está un poquito clarito el dibujo, pero no sé si alcanzan a ver, esta sería la llave de corte. Acá va conectado con lo que se conoce como el flexible del regulador. Este es el regulador. Acá tiene la pieza que a veces es propia del regulador y a veces hay que incorporarla. Ahora vamos a ver cómo se denomina. Y ya acá va conectado el medidor. Esto acá tiene un botón de rearme, lo designa. Esto lo que va a servir es para, cuando ustedes cortan esta llave, para hacer alguna reparación o para hacer alguna conexión de un artefacto o lo que haga falta, cuando vuelvan a abrir esta llave para habilitar el servicio, van a tener que apretar este botón. En algunos casos es un botón y en otros es un tirador, tienen que tirar hacia afuera. Es como una válvula de seguridad. Eso es lo que va a permitir, cuando ustedes aprieten o tiren de acuerdo al modelo del regulador, es que el gas vuelva a fluir por la cañería. Ustedes van a sentir como un ruido, que es el gas que avanza por la cañería. Si no hacen no apretan ese botón, el gas no va a pasar. ¿Sí? Así que eso ténganlo en cuenta, porque si no, no van a, una vez que cortan y vuelvan a habilitar el gas, no le va a llegar el gas a la cañería. Este es un concepto importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el método de cálculo que vamos a ver en uno de los módulos siguientes. Y lo define como caída de presión del gas entre la entrada y la salida de un tramo de cañería, de accesorios, de válvulas, etc., cuando hay circulación del fluido a través de ellos. Nosotros lo que vamos a... es importante este concepto porque nosotros tenemos una presión de entrada, pero esa presión tiene una pérdida de carga de acuerdo a la cantidad de piezas que tenemos. Nosotros, ya vamos a ver cuando entremos específico en lo que es la cañería, debemos, una de las premisas es tratar de lograr que la cañería sea lo más directa posible, con la menor cantidad de piezas posible. Por cada codo, cada T, cada llave de paso, cada elemento o cada pieza que nosotros ponemos en nuestra instalación, genera una caída de presión. Es como que el gas chocara y se frenara. Bueno, eso es un tema que, de acuerdo a, como les decía, a la cantidad de piezas que vamos a tener en cada uno de los tramos de la cañería, vamos a tener que en el método de cálculo considerarlo, ya vamos a ver de qué manera, y va a ser un elemento importante a tener en cuenta en el cálculo, la cantidad de piezas que tenemos y que nos producen caída de presión. Por eso es importante que cuando nosotros diseñamos la instalación, tratemos de incluir la menor cantidad de codos y piezas posible que hagan que la cañería sea muy intrincada. Cuanto más directa es, mucho mejor. Obviamente, dentro de las posibilidades del diseño de nuestra vivienda y de la ubicación de los artefactos, ¿no? Otro concepto que vamos a encontrar ahí en la NAC 200 es la presión manométrica, y la define como que es la que acusa el instrumento medidor, que es el manómetro, que es la imagen que vemos ahí. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Este elemento es el que nosotros vamos a tener que colocar en un lugar de la instalación que cuando trabajemos sobre este tema específico vamos a ver. Y vamos a, cuando hagamos las pruebas, inyectar en la instalación aire, solamente aire, no está permitido ningún otro elemento que no sea aire. No puedo hacer la prueba con gas, ni con oxígeno, ni con agua, ni con otro elemento que no sea aire. Entonces, con el aire
yo voy a llegar a 200 gramos, después vamos a ver bien en qué caso 200, en qué caso 150, pero bueno, yo tengo que llegar a una presión determinada, la aguja va a llegar a esa presión determinada, y lo que es importante es que esa aguja durante un tiempo determinado se mantenga en esa posición, porque si esa aguja bajara de esa posición, está indicando que estoy perdiendo presión, y eso me va a indicar que en algún lugar tengo una pérdida. Bueno, eso tengo que resolverlo antes de la inspección, porque cuando viene la inspección, esa aguja tiene que quedar ahí clavada el tiempo que corresponde de acuerdo a la norma, porque eso es lo que va a determinar lo que se denomina la estanqueidad. Quiere decir que esa cañería no tiene pérdida, que es uno de los temas obviamente más importantes. Los artefactos aprobados, artefactos nos referimos a los calefactores o lo que se denomina como calentadores de ambiente, la cocina, el termotanque, un calefón, una caldera, y son los que ofrecen garantías de ajustarse a las normas técnicas en vigencia, se los individualiza por llevar adherido un sello de aprobación y la chapa de marcado. Bien, con esto volvemos, ¿se acuerdan cuando hablábamos al principio que decíamos que cuando nosotros cambiamos un artefacto deberíamos informarlo a Comusi? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Bueno, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque esta chapa de marcado, que se ve en la imagen, es una chapita que ustedes quizás seguramente han visto en el calefactor donde está el encendido, o abajo, en la parte inferior del calefactor, en uno de los laterales, o en el termotanque, en el costado, o en el calefón. ¿Sí? Todos los artefactos tienen esta chapa de marcado, y si no la tienen, no tienen que colocar un artefacto que la tenga, o si se le ha salido tendrán que conseguir la correspondiente, porque es uno de los elementos que va a verificar el inspector, porque en la documentación que nosotros presentamos vamos a tener que poner datos que están acá, los vamos a tener que volcar a la documentación, que es el nombre del fabricante, la matrícula de inscripción, la matrícula de aprobación del artefacto, qué artefacto representa, el consumo de los quemadores, qué tipo de gas utiliza. Todos esos datos vamos a tener que volcarlos a la planilla, y es uno de los elementos que cuando el inspector venga con el legajo que presentamos a hacer la inspección, va a corroborar que lo que nosotros volcamos como declaración jurada es lo que corresponde a lo que está puesto en obra. ¿Sí? Eso es fundamental. No cambien un artefacto si no lo informaron, porque van a tener un rechazo. Bueno, esto, el inyector, ustedes probablemente lo hayan oído mencionar como el pico. Cuando dice se tapó el pico o el pico está sucio, bueno, es el inyector. El inyector es una pieza que tiene un orificio calibrado que forma parte del equipo de combustión. Si se acuerdan cuando hablamos de la combustión, bueno, la combustión se va a producir en el sector donde está esta pieza, porque a través de ese orificio va a pasar el gas y el oxígeno que produce la combustión. En los artefactos domésticos generalmente no es parte del quemador, pero está vinculado en forma especial al mismo, y a través del orificio fluye el gas a la cámara de mezcla del quemador. Esto es una pieza que está, como les decía, generalmente acá tenemos uno que está en lo que denominamos piloto, ¿sí? Que tiene un calibre mucho menor, sale la llama, ¿sí? A veces van a ver que la llama tiene 2 o 3 llamitas que están dispuestas de esa manera, porque una es la que va al chispero, que es lo que me va a encender el piloto, una va a la termocupla, que después vamos a ver, es una válvula de seguridad que permite que si se vuela la llama y se apaga el artefacto, deje de salir gas. Y la otra llama es la que va al quemador, que es cuando yo lo pongo el artefacto, por ejemplo, un calentador de ambiente, lo pongo al mínimo o al máximo, esa llama es la que va a habilitar el encendido de ese quemador. Esto, cuando se haga un tema importante es cuando se hace la limpieza del artefacto, entre ellos se hace la limpieza del inyector, que es esta pieza que vemos acá, se utiliza una pieza que se llama calisuar,
que es como una aguja que en la punta es más fina y se va engrosando un poquito a medida que llega a la parte del mango. Es una aguja muy chiquita, pero que si yo lo introduzco en este orificio, voy a poder limpiarlo, pero hay que tener cuidado porque si utilizo algún calisuar que tiene una medida mayor a este orificio y lo voy girando, puedo comer parte del bronce de este orificio y puedo modificar el calibre. En algún caso lo que va a suceder es que la llama sea mayor y hay algunos artefactos que vienen diseñados y su funcionamiento tiene que ver con un calibrado muy específico de estas piezas, y si yo le modifico ese calibrado, el artefacto no va a funcionar. Así que es importante que cuando se hace la limpieza del inyector, yo utilice esa pieza, pero con cuidado de no forzar y que el girar ese calisuar dentro del orificio del inyector le modifique el diámetro del mismo. Bueno, este es el quemador. Esto es una parte de un termotanque, ¿sí? Esta es lo que es la chapa exterior. Por acá arriba andaría lo que es el tacho o el depósito donde está el agua. Este es el dispositivo desde el cual ingresa el gas. Y este es lo que se conoce como quemador. Por acá, ahí se ve el chispero. Este es el piloto. Y una vez que enciende el piloto, cuando yo desde el control habilito, se va a encender este quemador. Entonces el quemador lo define como el dispositivo mediante el cual un combustible es puesto en contacto con el comburente, que habíamos dicho que es el oxígeno, a fin de provocar la combustión del primero y así permitir el efecto térmico buscado. El efecto térmico buscado, en este caso, es calentar el agua que está dentro de ese depósito para poder utilizar el agua sanitaria caliente de un termotanque. Esto es una cámara de combustión de un artefacto. Nosotros vamos a ver en uno de los módulos específicamente lo que es los tipos de artefactos, pero quiero contarles, nosotros, por ejemplo, uno de los que vamos a ver es lo que se denomina el artefacto de cámara estanca. El artefacto de cámara estanca es un artefacto que ustedes habrán visto ese sombrero característico que se ve en la pared del lado de afuera, en los frentes de la vivienda, o en la casa de ustedes, en la pared que da al patio, o un retiro lateral. Bueno, ese sombrero tiene, si es un tiro balanceado, tiene dos caños, concéntricos o a veces uno al lado de otro, depende el diseño del fabricante. Esos dos conductos, uno va a aportar desde el exterior el aire para la combustión y el otro va a sacar hacia el exterior los gases, residuos producto de la combustión, que es el monóxido de carbono. Esto quiere decir que esta cámara que dijimos que es estanca, su característica es tal porque no toma oxígeno del ambiente para poder producir la combustión, ni evacúa los gases producto de la combustión, los gases residuos del monóxido, al ambiente. ¿Sí? Esa cámara está estanca, allí se produce la combustión, el oxígeno lo toma del exterior y los gases residuos los expulsa al exterior. Esto es uno de los tipos de cámara de combustión. Esta es la más segura, y cuando ustedes, por ejemplo, presenten su legajo, no le van a aprobar otro artefacto que no sea este, por ejemplo, para un dormitorio. Para un dormitorio, por ejemplo, no le van a permitir otro artefacto que no sea este, y no le van a permitir que presenten lo que se denomina boca taponada. Boca taponada es una boca con llave de paso y la boca con un tapón, y que no coloque el artefacto. Bueno, en el dormitorio le van a exigir que esté colocado el artefacto y va a tener que ser un tiro balanceado, porque es un lugar
donde se tiene mucho cuidado porque es el lugar donde se duerme, y en ese caso tiene que ir sí o sí un artefacto de tiro balanceado, no puede ir ningún otro, que son otras variables que después vamos a ver cuando lleguemos al módulo de artefacto. Así que bueno, acá lo define como la parte del artefacto donde se efectúa la combustión del gas, que en el concepto de combustión, lo habíamos visto, ¿sí? Entre el combustible y el comburente, se produce la llama, y en este caso va a generar la combustión dentro de esa cámara estanca, y a través de esa cámara va a aportar el calor al ambiente. Este es otro elemento, se denomina deflector de un artefacto. Este, por ejemplo, es un deflector de un termotanque. Acá lo define como una pieza metálica colocada para cambiar la dirección o retardar el flujo de aire o de la mezcla gas-aire de los productos o de los productos de combustión. Bueno, esta pieza va en los termotanques dentro del conducto por donde salen los gases residuos, producto de la combustión, que van hacia el exterior, y la función que cumple es retardar la salida de esos gases, y que esos gases, que obviamente están a una temperatura alta, al retardarlos salgan más lento y su calor colabore con el calentamiento del agua que está en el termotanque. ¿Sí? La pieza esta cumple esa función, retardar la salida de esos gases que sí o sí tienen que, como ya dijimos, salir al exterior, pero lo que hace es que salgan más lentos para que la temperatura que tienen esos gases aporte al calentamiento del agua que está dentro del depósito. Bueno, y estos son los sombreretes de ventilación, dice pieza de diseño adecuado que se coloca en el remate de los conductos de evacuación de los productos de combustión. Entonces tenemos el caño, como decíamos recién, ¿sí? Que sale al exterior, por donde vamos a evacuar los gases residuos, lo que es el monóxido, y vamos a poder utilizar un sombrero de este tipo, que lo denominan sombrero chino, o que denominan sombrero H. Les va a pasar que muchas veces un inspector le va a pedir que no utilicen el H, que utilicen el chino, porque el H, en algún caso en que el artefacto no se haya utilizado por un tiempo, o haya estado, no haya estado colocado el artefacto y se haya reemplazado, bueno, por alguna circunstancia similar, puede pasar que, y es bastante común, que en la parte esta horizontal anide algún pájaro. Entonces lo que va a suceder es que cuando los gases quieran salir, encuentren obstruido el conducto de salida y generen un retorno con el riesgo que eso implica. El riesgo que esos monóxidos de carbono, que tienen que salir al exterior, porque son gases peligrosos, retornen por el mismo conducto, y si es un artefacto, como veíamos el termotanque, que no es de cámara estanca, porque está abierto al ambiente, van a tirar esos gases residuos dentro del ambiente, y eso es peligroso. Entonces, va a pasar que quizás más de un inspector le pida que coloquen este sombrero, el sombrero chino. Bueno, acá se ve un esquemita de los productos de la combustión de gases. Dice, son los que se originan en el proceso de combustión entre los componentes del gas combustible y el oxígeno del aire. Acá tenemos el artefacto, la cámara y el conducto que sale al exterior. Esto después lo vamos a ver porque, de acuerdo a la capacidad calorífica de este artefacto, yo acá voy a poder salir a los 3 vientos o a los 4 vientos. Si yo tengo que salir a los 4 vientos, este sombrero tiene que estar por encima del cumbrero que andará por acá. ¿Sí? Este techo tiene la pendiente, por acá supongamos que anda el cumbrero. Bueno, si es un artefacto que me exigen por su capacidad calorífica que ventile los 4 vientos, va a tener que salir por encima del nivel de cumbrero. Bueno, y acá vemos alguna imagen de lo que hablábamos hoy, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta es la llave de paso de 4 kilos, aprobada para 4 kilos. De acá hacia abajo
y por el contrapiso y la tierra de la vereda va a ir lo que habíamos visto como la dobla, ¿sí? Y ahí va conectada al caño mayor. Esto es lo que veíamos en el grafiquito hoy como el flexible del regulador. Acá se ve el regulador, acá está conectado el medidor, y a partir de esta pieza que se ve color amarillo, que es el caño epoxi, es lo que denominamos cañería interna y es lo que nosotros debemos dimensionar, ¿sí? De ahí hacia adentro es lo que nosotros debemos dimensionar. Y ahí veíamos también el medidor, que es el instrumento destinado a registrar el volumen de gas que consumen los artefactos de una instalación, que eso es lo que después van a tomar lectura para cobrarnos el consumo mensual o bimestral. Está ubicado en la línea municipal, salvo excepciones debidamente justificadas, como en el caso de viviendas multifamiliares que van en una sala de medidores que puede estar ubicada en la planta baja del edificio o en la azotea, en una sala de medidores, ¿sí? Pero en una vivienda unifamiliar va a estar siempre ubicada en el gabinete, como veíamos antes, ¿sí? Que está sobre línea municipal. Y esta pieza es la que le decía, esta que está a la derecha, se denomina pilar, y es la pieza que va ubicada tanto en la entrada como en la salida del medidor, y va conectada con el regulador en la entrada y con la cañería interna en la salida. Esta es una pieza que tiene un diámetro de 1,25 pulgadas, y acá tiene un diámetro de 3/4. Quiere decir que si nuestro cálculo nos dio 3/4, saldremos directamente, y si nuestro cálculo de cañería nos dio un diámetro mayor, acá tendremos una pieza que reduzca el diámetro. Y este es un regulador, ¿sí? Acá ven que tiene incorporado esa pieza que dijimos que tiene un diámetro de 1,25 pulgadas. Esto va directamente conectado en la entrada del medidor. Y acá se ve el botón que yo les decía, ¿sí? Recuerdan que hablábamos de un botón de arranque cuando yo corto el servicio, que se aprieta o que es un tirador para, digamos, habilitar el paso del servicio, cuando volví a abrir la llave de corte. No sé si queda alguna más. Sí, la de nichos. Bueno, acá hay un caso específico cuando tenemos algún elemento de electricidad, por ejemplo, un tablero de electricidad, tenemos que dejar un mínimo de 50 centímetros hasta la puerta del gabinete, o 30 centímetros si está en algún lugar interior y tiene algún caño específico de ventilación. Obviamente también la puerta y el gabinete tienen, como hablábamos hoy, su NAG correspondiente para la aprobación, y también cuando nosotros compramos debemos comprar una que esté aprobada, que tenga en algún lugar el sello de aprobación de alguna de las entidades aprobadas o habilitadas para tal fin. Y bueno, estas tienen que tener una cerradura determinada. Acá ven que tiene bajo relieve la palabra gas, y tienen algunas hendiduras que son ventilaciones de la cabina de la planta de regulación. Hasta ahí hemos llegado, gente. Ahí dejamos un ratito, como habíamos hablado con Diego, ver si hay alguna duda. Creo que fue relevando si había alguna consulta o alguno de los temas que vimos que generó alguna duda para poder verla. Ya, Juan, ahí colocamos en el chat el número del WhatsApp institucional para que envíen consultas. Todavía no ingresó ninguna. Bueno, se nota que o se entendió todo o no se entendió nada. Exactamente. Yo voy por la primera, ¿eh? Esperemos que se haya entendido todo. Bueno, esperemos que les haya resultado, en principio, interesante, porque es la base de lo que vamos a seguir viendo, que les haya resultado, que hayan entendido lo que pudimos desarrollar, digo, que no hayan quedado dudas. Creo que son conceptos más o menos
básicos que nos van a permitir poder avanzar en los otros temas, ¿no? Tenemos que, a veces uno tiene la ansiedad de decir, bueno, quiero ver cómo se calcula la cañería. Pero bueno, para llegar a eso tenemos que tener algunos conceptos primarios como para poder después avanzar en otros temas. Entonces, tratamos con Diego de armarlo de esa manera para que tenga un correlato. Bueno, muy bien, Juan. Igual, digamos, con el transcurso del curso, por ahí van a aparecer preguntas de este módulo, y en el trabajo práctico final también seguramente aparecerán Seguramente. algunas Sí, consultas. sí. Así que bueno, Seguramente. ya registramos la asistencia de quienes participaron. La Perfecto. grabación va a quedar instalada en la plataforma para que la puedan consultar. Y bueno, nos vemos el jueves que viene, Juan. Nos vemos el jueves que viene, Diego. Gente, les agradezco. Vi que había creo que 40, 41 personas. Me pareció una cantidad interesante. Sí. Espero que nos acompañen el resto del curso. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos el jueves que viene. Bien. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Un abrazo grande. Un Chau, abrazo chau. grande. Hasta luego. Gracias, chao. Muchas gracias. Gracias.